Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. En este caso resuelto, les informaré de las hermanas que nacieron en Rusia. Antes de comenzar con la historia, quiero desearte un feliz año nuevo y también quiero agradecerte enormemente por dejar tu like y comentario, ya que esto ayudará a que el caso se conozca más en la plataforma. ¿Alguna vez has sentido celos o envidia por alguien? Es normal, y es bastante probable que alguna vez hayas sentido celos por tu amiga o pareja. Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos niñosos habría? Es un dicho popular que es probable que hayas oído decir alguna vez a tu abuela. Sin saberlo, nuestras abuelas estaban haciendo ciencia, ya que este refrán está en lo cierto por ser un sentimiento más frecuente de lo que podamos pensar. Aunque bien gestionada la envidia, puede resultarnos realmente útil, ayudándonos a desarrollarnos y a conseguir nuestros objetivos. Mal gestionada, es una de las emociones más tóxicas que puede acompañarnos en la vida. Y es que la envidia mal gestionada no solo acarrea importantes emociones negativas a quien la siente, sino también a las personas envidiadas, por lo que deteriora el bienestar emocional y las relaciones sociales. Esto es lo que le pasó exactamente a una de las hermanas en esta historia. Estefanía Dubovina, de 17 años, y Elizaveta Dubrovina, de 19, llevaron una infancia bastante dividida. Las dos fueron llevadas a un orfanato, ya que sus padres no tenían el dinero para poder mantener a todos sus hijos. Ellas nacieron en San Petersburgo, Rusia. A la edad de tan solo 2 años, fueron enviadas al orfanato y allí crecieron sin ser adoptadas. Era necesario llevarse a las 2 niñas, no a una. Claramente, esto no le pareció ideal a muchas personas y terminaron rechazándolas. Conforme iban pasando los años, Elizaveta y Estefanía se escaparon en diversas ocasiones del orfanato, y así en muchas ocasiones, e incluso duraron 3 meses fuera del orfanato, hasta que regresaron por voluntad propia. Conforme iban pasando los años, fueron enviadas de regreso con su mamá, ya que ambas estaban por ser mayor de edad. Posterior a esto, las chicas decidieron postularse en el mundo del modelaje, pero Estefanía estaba un paso adelante de Elizaveta, ya que tenía un rostro más atractivo. Era más alta y aparentaba más años, a pesar de ser la menor. Por otra parte, Elizaveta estaba por debajo de Estefanía, ya que era rechazada constantemente por no cumplir las expectativas que solían buscar los patrocinadores. Es aquí donde empieza el odio de Elizaveta hacia su hermana Estefanía, más que todo envidia. Elizaveta y Estefanía se separaron poco a poco. Elizaveta, la hermana mayor, decidió alejarse de Estefanía y tratar de vivir tranquilamente, pero al parecer no le era posible. Elizaveta seguía molesta porque su hermana triunfó y ella no. Conforme pasaban los días, Elizaveta se alejaba cada vez más de su hermana Estefanía. Evitaba hablarle, pero en el momento en que Estefanía se hizo de un novio, Elizaveta le habló nuevamente. Increíblemente, Estefanía solo tenía 17 y su novio Alexei, 40 años. Realmente le volvió a hablar por hipocresía y compromiso. No lo hizo para empezar de nuevo una conexión con su hermana. Estefanía recibía buenos regalos y se daba una vida de lujos con su novio Alexei. Es aquí donde Elizaveta empieza a sentir más celos y más envidia hacia su hermana. La odiaba porque ella sobresalió más y la odió aún más cuando Alexei le daba grandes lujos a su novia Estefanía. Estefanía comenzó a recibir contratos de modelaje y sus seguidores en las redes sociales la inundaban. Se había convertido en una mujer hermosa y Elizaveta la odiaba más por eso. El 23 de febrero, Elizaveta fue invitada a una fiesta privada que fue organizada por su hermana Estefanía y su novio Alexei. Más tarde Elizaveta se unió a la fiesta privada, pero en esta fiesta estaban solo ellos 3 y nadie más. Durante la fiesta, los 3 consumieron drogas y bebieron mucho alcohol, pero en cierto momento se les acabó y Alexei se tuvo que ver obligado a ir a la tienda en busca de más alcohol. Pero tan pronto el hombre cerró la puerta detrás de él, Elizaveta estaba lista para atacar a su hermana con un cuchillo. Elizaveta Dubrovina, de 19, miró a su hermana menor con ojos llenos de odio. Estaba cansada de ser la segunda en todo y agotada por la rivalidad entre ellas. No era justo, pensó Elizaveta.
Fue su hermana, quien siempre llamaba más la atención, a quien las revistas querían fotografiar y a quien los hombres mayores miraban con atención y admiraban su cuerpo. Pero ya no sería así, pensó Elisabetta. Ya tenía suficiente. Una vez más, miró a su hermana menor en la fiesta privada, pero esta vez, el cuchillo que Elisabetta sostenía arruinó el hermoso rostro de su hermana Estefanía. Pensó que así, con el rostro arruinado, nadie se fijaría en ella, y acto seguido, terminó horriblemente con la vida de Estefanía. 20 minutos después, Alexei regresó a casa con más bebidas, pero al abrir la puerta, se llevó la gran sorpresa de ver a su novia Estefanía sin ropa y en un charco de sangre, con muchas heridas en su cuerpo. Alexei, quien estaba llorando y al mismo tiempo estaba enojado, vio a Elisabetta con el cuchillo en su mano repleto de sangre, pero eso no fue todo. Durante el ataque frenético, la hermana mayor usó el arma blanca para arrancarle los ojos y orejas a su hermana. Alexei, quien estaba destrozado, afirmó que trató de que Elisabetta no escapara. Incluso, ella lo amenazó con asesinarlo para que él la soltara y la dejara ir, pero él no lo hizo. Alexei llamó a la policía de inmediato, y cuando estos llegaron se llevaron presa a Elisabetta, la joven envidiosa de 19 años que había acabado con la vida de su hermana menor a causa de envidia y celos. También retiraron el cuerpo de Estefanía, el cual estaba completamente maltratado y casi arruinado debido a los cortes que le había hecho Elisabetta. Llevaron a Elisabetta a que confesara sobre sus actos, pero ella no decía nada, no quería colaborar. Un video de las redes sociales muestra a las dos hermanas solo unas horas antes del asesinato en la parte trasera de un automóvil. Ambas reían y bromeaban con la cámara, nada que indicara que la hermana mayor había imaginado asesinar a su hermana menor más bonita. En una declaración judicial, los fiscales dijeron que Elisabetta actuó con especial crueldad, arrancándole los ojos a Estefanía. Se burló de su hermana, lo que la hizo soportar un dolor insoportable debido a su disgusto. Durante la masacre, le propinó al menos 189 puñaladas a su hermana en todo el cuerpo, incluso en la cabeza. Elisabetta fue detenida y acusada del asesinato de su hermana. Se enfrenta a un mínimo de 25 años de prisión, pero en 2019 recibió una sentencia más leve de 13 años, que actualmente está cumpliendo. Los documentos judiciales han informado que ella no tiene absolutamente ningún remordimiento por lo que le hizo a su hermana menor. Elisabetta también fue enviada a tratamiento psiquiátrico obligatorio. Estefanía había posado para muchas fotografías poco antes de su fallecimiento. Hay fotografías de ambas hermanas abrazándose, pero no hay duda de que la hermana mayor envidiaba desde mucho antes a la menor. ¿Y tú qué opinas acerca de todo esto? Escríbanme en comentarios que ya los leo. También si me escribes en comentario, te agradeceré con un corazón en el mismo comentario. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia. Espero que la estés pasando muy bonito donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta el próximo video. Que estés muy, pero muy bien. Bye bye.